¿Te pasa que practicas español durante horas, pero cuando hablas, sigues sin sonar bien? Yo también estuve ahí. Por más que lo intentaba, mi pronunciación no terminaba de encajar, hasta que descubrí un truco que casi nadie menciona y que puede cambiar tu forma de hablar español. Ahora déjame aclarar algo. No es magia, ni un secreto oculto. Es más simple que eso. Es algo que yo misma hice cuando estaba aprendiendo español. Y si no lo ves por ahí en YouTube, es porque la mayoría no piensa en hacerlo. Mira, yo soy polaca y créeme, la pronunciación del español y del polaco no tiene nada que ver. Pero gracias a este truco conseguí mejorar mi pronunciación en pocos meses. Es mi ejercicio secreto. Y lo mejor de todo, lo vamos a hacer juntos en este vídeo. Solo necesitas tu móvil. Al final te enseñaré cómo combinar este truco con otra técnica que fue clave en mi pronunciación española. Venga, al lío. Aprender español es emocionante, pero hay algo frustrante que no te dicen. Estudias gramática, memorizas vocabulario, incluso hablas con otras personas, pero cuando escuchas tu propia voz, ¡buf!, no suena como esperabas, ¿verdad? A mí me pasaba lo mismo. Me sentía estancada. Y créeme, no tiene nada que ver con cuánto estudias. El problema es simple. No nos escuchamos lo suficiente. Las clases se centran en reglas, no en la pronunciación real. Y al no escucharnos hablar, no detectamos esos pequeños errores que nos frenan. Por eso, aunque sientas que hablas bien, algo suena raro. O incluso te llegan a pedirte, ¿podrías repetirlo en inglés? Y eso te mata, ¿verdad? Créeme, lo sé porque yo pasé por ahí. Pero justo ahí encontré la solución que me sacó del estancamiento. Te voy a contar exactamente lo que hice para mejorar mi pronunciación. Y es algo tan simple que puedes empezar hoy mismo. Cogí mi móvil y empecé a grabarme. ¿Cómo? Mira esto. Hola, me gustaría reservar una mesa para dos, por favor. Hola, me gustaría reservar una mesa para dos, por favor. ¡Listo! En menos de 5 segundos tengo 2 grabaciones, una de un nativo y otra mía. Ahora las comparo. ¿Y? Hola, me gustaría reservar una mesa para dos, por favor. Hola, me gustaría reservar una mesa para dos, por favor. ¿Ves? Detecto al instante dónde puedo mejorar. Es tan simple, pero ha sido poderoso. Lo hice todos los días y los resultados me sorprendieron. ¿Te animas a probarlo conmigo ahora mismo? Coge tu móvil, abre la aplicación de la grabadora y repite estas frases que te voy a decir. Vamos, lo hacemos juntos. Pon la grabadora en marcha y repite después de mí. Graba todas las frases, las mías y las tuyas. Hola, me gustaría reservar una mesa para dos, por favor. ¿Dónde está la farmacia más cercana? Necesito un analgésico. ¿Conoces la ciudad de Zaragoza? Es preciosa en primavera. Si le echas ganas, hablarás español como un nativo. Llegué tarde al dentista y ya no me atendieron. Jaime se toma en serio su español y practica todos los días. Cuando me jubile, viviré en Barcelona. Me alegra que me hayas invitado a tu fiesta.
Gloria llegó un rato después y empezó a charlar con nosotros. Cuando te vayas de casa, no olvides apagar la luz. ¿Por qué los gatos ronronean cuando los acaricias? Mi coche se averió en la carretera, cerca de Valencia. El perro ladró toda la noche y no pude dormir bien. Listo, apaga la grabación. Cuando acabes de ver esta lección conmigo, escucha toda la grabación y compara tu pronunciación con la mía. ¿Notas alguna diferencia? Déjamelo en los comentarios. Y no te preocupes si no suena perfecto la primera vez. Es completamente normal. Aquí está el truco. Repítelo todos los días durante 7 días. Grábate, escúchate y corrige. Cuando compares la grabación del día 1 con la grabación del día 7, te prometo que notarás una mejora increíble. Te cuento algo. Cuando aprendía español, yo también hacía este ejercicio a diario. Y no tenía un hablante nativo frente a mí. Yo practicaba con audios. No necesitas practicar con un nativo en persona. Grabarme, escucharme y compararme con audios fue suficiente para mejorar mi pronunciación en español. ¿Y sabes lo que es más curioso? Que cuando hagas este ejercicio y escuches tus grabaciones después, notarás cosas que quizás no habías percibido en el momento de hablar. Esto te hará experto en la pronunciación española. Identificarás esos pequeños detalles que, con ligeros ajustes, te harán sonar mucho más natural. Créeme, si aplicas este método con constancia, te acercarás cada vez más a una pronunciación fluida y segura. Ahora, si realmente quieres llevar tu pronunciación al siguiente nivel, déjame mostrarte algo que cambió por completo mi forma de hablar español. Pero antes de explicarte qué es, escucha esto. Cuando descubrí esta técnica, me di cuenta de que podía sonar más natural sin pensar en gramática, sin estudiar listas interminables de vocabulario. Te explico. El shadowing consiste en repetir en tiempo real lo que dice un hablante nativo, literalmente, como si fueras su sombra. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo en cualquier momento, desde la comodidad de tu casa. El truco es sencillo. Mientras escuchas a un hablante nativo, ya sea en un vídeo, un podcast o una serie, repite en voz alta lo que dicen, imitando su forma de hablar. Pero ojo, no se trata de repetir sin más. Hay una forma correcta de hacerlo para que realmente funcione. En mi curso Piensa y habla en español enseño a mis estudiantes cómo aplicar el shadowing paso a paso. Les explico cuántas veces repetir un audio, hasta cómo centrarse en los sonidos y el ritmo, y cómo dividir el trabajo en días para no hacerlo de forma aleatoria. En el curso muestro mi método, claro, estructurado, y créeme, funciona. De hecho, yo misma lo hago con otros idiomas como francés o búlgaro, y en el curso hago una demostración con los audios y los alumnos pueden ver mi progreso en tiempo real, y te sorprenderá lo efectivo que es. Sí, muestro cómo avanzo paso a paso siguiendo este método. Y si yo puedo mejorar así, tú también puedes hacerlo. Así que si sigues una estructura y aplicas esta técnica de manera consistente, verás cómo tu pronunciación mejora día a día. No es cuestión de repetir 100 veces sin sentido, sino de hacerlo con una estrategia clara y bien definida. Bueno,
En el curso Piensa y Habla en Español hay más ejercicios diseñados específicamente para mejorar tu pronunciación y entonación, ambas necesarias para mejorar tu fluidez. Recapitulemos. Hoy aprendiste un truco simple pero poderoso. Grábate, escúchate y corrige. Parece básico, pero créeme, es transformador. Y si quieres llevarlo más lejos, el shadowing es el siguiente paso. Y si lo haces correctamente, es como tener una clase con un nativo cada día. ¿Te imaginas cómo sonaría tu español si practicas así durante un mes? Lo importante aquí es la constancia. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser constante. 10 minutos al día pueden marcar una gran diferencia. Si te ha gustado este ejercicio y quieres más, te invito a probar el curso Piensa y Habla en Español. Ahí te guío con sesiones completas de shadowing y otros métodos que yo misma utilicé para mejorar mi pronunciación en español. Es práctico, paso a paso, y puedes hacerlo a tu ritmo. Ahora, si alguna vez te has preguntado ¿por qué no recuerdas nuevas palabras en español? En este vídeo te revelaré 5 trucos infalibles para mejorar tu vocabulario rápidamente. Nos vemos allí. Y recuerda, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. ¡Chao!